Pues antes hemos introducido ya qué sería eso de descubrir la API. A veces estamos navegando sobre sitios que no conocemos o simplemente sabemos que es un WordPress, pero no sabemos si tiene la API activada o qué información contiene ese WordPress. Pues en este sentido tendremos que usar algunos métodos para descubrir qué tiene ese sitio, qué podemos obtener de ese sitio o incluso si podemos loguearnos en él. Claro, esto es un escenario que a lo mejor no siempre estaremos usando, por lo tanto vamos a pasar un poco por encima sobre estos detalles, pero está bien que conozcamos los diferentes métodos para descubrir qué información tiene ese sitio. Pues lo primero que tendremos que saber es si la API está activada. Eso lo sabemos fácilmente viendo las cabeceras que devuelve una llamada a ese sitio. Si hacemos una llamada a una página del front, es decir, a cualquier estado, a la página de inicio, a cualquier publicación, entrada o lo que sea, normalmente con esa cabecera o con esa petición se devuelve una cabecera llamada link en la que aparece pues la ruta a la API. Normalmente la ruta a la API es /wp-json o wp-json, pero si no tenemos activos los enlaces amigables, que es algo que puede resultar en algún sitio en el que no tengamos el control, la ruta no sería así, sino con el parámetro REST-route y ahora la ruta de ese parámetro, de esa aplicación. Por lo tanto, la primera forma de descubrir si la API está abierta o si está activa es viendo las cabeceras HTTP. Una vez que la hagamos, podemos también tener, pues no siempre podemos tener acceso a las cabeceras HTTP, a lo mejor estamos usando un parser HTML, pues en ese caso también es más o menos igual, lo único que en vez de en una cabecera HTTP lo tendremos dentro de las etiquetas head, pues tendremos también un elemento llamado link en el que el atributo rel será la ruta la ruta de la API. Aquí veis un ejemplo con jQuery sobre cómo podríamos obtener si una API está activa o no. Es muy sencillo porque lo que hacemos es obtenemos todos los links de una página y simplemente devolvemos el link que tenga como atributo rel la URL de la API de WordPress. Otro método que podemos saber para utilizar para descubrir si una aplicación o un sitio, mejor dicho, tiene activa la API de WordPress y qué elementos podemos utilizar es el método RSD. Este método yo personalmente no lo he usado nunca, pero se puede usar con el protocolo XML-RPC. Así que aquí tenéis un ejemplo sobre qué tendríamos que hacer. En primer lugar, tendríamos que encontrar el endpoint RSD, es decir, la ruta de la API, y en segundo lugar, descargarnos el documento RSD. Os dejo aquí esta diapositiva para que podáis echarle un vistazo en el caso de lo que necesitéis y en la documentación hay un poco más de información. Y finalmente tendremos que saber también si podemos autenticarnos o no y cuál es el método de autenticación. Ese será el siguiente vídeo, pero antes de hablar de los métodos de autenticación, ya podemos saber por la primera llamada que hagamos a la API cuál es el método de autenticación. Por ejemplo, según este ejemplo que tenemos aquí, el método de autenticación es OAuth. Pero hay muchos diferentes tipos de métodos de autenticación, así que a través de ese descubrimiento que hagamos de la API, si no conocemos el sitio, podemos saber cómo autenticarnos y ahora si tenemos un usuario para autenticarnos, pues utilizar el método establecido. Y finalmente podemos añadir pues cierta información porque la API de WordPress nativamente obtiene la información nativa de WordPress, páginas, entradas, publicaciones, etc. Pero hay algunos plugins, como veremos al final de este curso, que también hacen uso de la API de WordPress. Dentro de la sección Namespace, en la llamada a la API de WordPress, tenemos ahí las rutas a otros plugins o extensiones que también hacen uso de la REST API. Por ejemplo, si usáramos o registráramos una ruta llamada testplugin/v1, pues dentro de los espacios de nombre de la REST API nos aparecería, como vemos ahí, testplugin/v1. Esto nos resulta útil también para saber qué plugins están activados, por ejemplo WooCommerce o Easy Digital Downloads, que también hacen uso de las REST API y podemos también obtener información de ello. Pues como ya hemos empezado a hablar de la autenticación y es una de las cosas más importantes dentro del uso de la REST API, el siguiente vídeo añadiremos mucha más información sobre cómo autenticarnos en un sitio de WordPress usando la REST API.